Felipe. No te enojes. Nada, pero no te enojes. nosotros hacemos una nueva artística, toda bonita. Y ponemos un cosito que gira arriba, que tiene el número de WhatsApp, y vos en el chat preguntás cuál es el nuevo número de WhatsApp de la radio. Media pila. Un poquito Yo más me te enojo pedimos, con esas Felipe. cosas, Un poquito más. Yo no. La vagancia no, loco, acá. La cultura del trabajo. La cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Ahí tenés el número, Felipe. Esperá que gire en un momento. Cada 10 segundos gira. Ahí te va a tocar en algún momento. Ahí, en 10 segundos. En 10 segundos te toca. Así, y ahí anotás el número rápido y podés mandar audios al número de la radio. Y esperamos. Para que no me lo tenga que mandar a mí y después lo tenga que reenviar yo. Claro. Porque nos decía esto, Felipe. Para que no seas un intermediario. Claro, yo no quiero ser intermediario de nadie. No soy Me acabo de suscribir a Trinchera y es increíble el subidón de alegría que tengo. Pero sí me tocaron el timbre, me trajeron unos chipá, Eso es 2 mentira. libros de Malicia, Eso uno de no Big lo- Sur. No sé qué hacer ahora con tantas cosas. Increíble. No sé por qué no lo hice antes. Tal vez porque no tenía plata. Bien. Bien, y ahora sí. Les repetimos de todas maneras el número a aquel desprevenido o a Sí. aquella persona que está en la Perdón. aplicación. Yo me llevo mal con la gente, perdón, Goyo. 221-314-6881. Si querés mandar tu audio y demás. Nosotros con ese número o con otro, en realidad no sé bien cómo funciona. Con ese número. Con ese número vamos a hacer un llamado Sí. a nuestra economista de cabecera, gran trabajadora, Docente. docente, Mm. que nos va a traer nos va a comentar un poco lo que está sucediendo con la economía argentina. No sé si es tan fácil de... Es interesante el nombre que ella Sí, eligió. así es. La presentamos a ella, en realidad, que vuelve a Doblan las Campanas después del lapso que nos tomamos en el verano. Clara Rasu, obviamente nuestra economista de cabecera, ya está en el aire de Doblan las Campanas para hablar de motosierra y licuadora. Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Acá feliz en el país de la libertad. Eso, dale, Leugieco. Exactamente. Bueno, ¿a qué va un poco este título que decidiste ponerle a tu columna? Bueno, justamente fue el elegido por el presidente de la Nación. Ujú. Cuando había campaña, él hablaba de la motosierra. Hablaba de la motosierra para recortar el gasto público. Sí. Hablaba Bueno, y la ondeaba en todos sus actos públicos también. Junto con la bandera de Israel. Exacto. Bueno, ¿en qué aplicó la motosierra? Además de la reducción de ministerios, el cierre de agencias estatales, de manera ilegal, porque al ser creadas por ley no se pueden cerrar de esa manera, como el INADI o TELAM. Básicamente se trata de, por ese lado, reducir el gasto público. Claro que lo que nosotros decíamos era que para reducir en el nivel que él quería el gasto público, tenía que reducir todo lo que se refiere a las contribuciones y a las jubilaciones y a los subsidios. Y ahí aplicó la motosierra. La reducción del gasto público se explica por el 35% de reducción de las jubilaciones. Sí. Sin embargo, vieron que el gasto político, él dijo que lo iba a reducir, pero aumentaron las dietas de diputados y senadores en un 30%. Bueno, eso, claramente, no hay un correlato. La casta, sí, la casta no son los políticos, finalmente. Finalmente no. Y por otro lado, ¿a qué se refiere con licuadora? Al liberar los precios, al liberar también todo lo que son los precios de la energía, los aumentos en el combustible, vos generás por derivación un aumento de los índices de inflación. Vieron que la inflación de noviembre había sido 12,8%, en diciembre fue el 25% y en enero fue el 20%. Sí. Entonces, esa disminución, entre comillas, sin que haya un aumento de los ingresos, te genera una licuación. Sí. Tus ingresos no tienen el mismo poder adquisitivo. O sea, no solo recortó, sino que licuó los ingresos
de quienes perciben no solo salarios públicos, de quienes perciben ingresos, porque así como las personas asalariadas o trabajadores formales o informales, su dinero no les alcanza, los comercios también tienen menos ventas. Sí. Y eso justo, sí. No, lo que quería preguntar, también con referencia al primer punto del gasto público, es ¿cuán veraz o cuán impactante es en la economía de un país o para salir de esta crisis que tenemos el que la prioridad sea el gasto público de un Estado, achicar el Estado? ¿Qué es el camino desde tu mirada o porque si revisamos históricamente, estas recetas ya se han usado, ya se ha querido achicar el Estado y las consecuencias siempre han sido las mismas? Bueno, nunca fue la receta. Recuerdo la frase de José Alfredo Martínez de Hoz, con perdón de la palabra, era achicar el Estado es agrandar la nación. Eso lo decía José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura militar. En ningún país del mundo achicar el gasto público es sinónimo de desarrollo. No significa esto que somos adoradores del déficit público, pero uno tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo del gasto público y en qué consiste el gasto público. El gasto público es en términos contables, porque en términos económicos, gasto público incluye, por ejemplo, el dinero que se deriva en la obra pública, que es inversión pública. Gasto público es el dinero que se deriva en educación, que es inversión también, en salud. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del gasto público? No hablamos del sueldo de los políticos, no hablamos ni siquiera de la pauta publicitaria. Hablamos de los derechos adquiridos por la población y además las obras de infraestructura que solo son movidas por el Estado. Se observa hoy justamente, primero en caída es la construcción, que es una actividad privada. Por lo tanto, y además, para ponerlo en contexto, sin que esto signifique que amemos el déficit, no es el camino el ajuste, porque al mismo tiempo que vos bajás el gasto público, bajás la recaudación impositiva. Porque la recaudación impositiva depende de la actividad económica. Si vos aplicas un ajuste, la actividad económica disminuye, también disminuye tu recaudación impositiva. ¿Y cuánto vas a tener que seguir ajustando para sostener? Por otro lado, una falacia está feliz porque consiguieron superávit fiscal. Bueno, si no le transferís plata a las provincias, si no aumentás los salarios, si no les pagás a las empresas transportadoras de energía, ¿viste? Si no pago, la plata me sobra. Es un detalle, ¿no? Sí. Clara, te quiero hacer una consulta. Bueno, hablaste, ¿no?, de cómo cae la recaudación para el Estado argentino. Las grandes empresas constructoras tuvieron que, bueno, están perdiendo, no sé si perdiendo plata, pero están trabajando mucho menos de lo que trabajaban. También se habló mucho de cómo estamos empezando a llegar a tener costos de países europeos, ¿no? Por ejemplo, uno ve lo que sale un combo de McDonald's, ¿no? El famoso índice de, ¿cómo se llama? El índice de la hamburguesa, exactamente, sí. que está a niveles europeos. Entonces la gente no puede consumir eso. ¿A quién le conviene económicamente esto? Digamos, ¿realmente alguien se está viendo beneficiado? Es muy difícil de deducir a quién le conviene. Le conviene a los capitales financieros internacionales. ¿Por qué les conviene? Porque vos tenés empresas que al disminuir su actividad deprimen en su valor y son baratas para comprar. O sea, favorece lo que es la extranjerización del capital productivo. Favorece en ese sentido a los que reemplazan la actividad productiva por actividad comercial. Básicamente también favorece a los que especulan financieramente. Con casino. Claro.
O sea, productivamente no le favorece a nadie, estamos diciendo. Es más que nada para, podemos decir, la timba. Exactamente. Justamente, fíjate que hoy el dólar baja. Sí, Sí. Están todos, ay, ¿cuánto bajó el blue? ¿A quién favorece que baje el blue? En principio favorece a los importadores. Es mucho más barato algo importado que producción. Por lo tanto, la producción va en caída. Hay una caída de la actividad industrial brutal durante el mes de febrero. Sí, que Y lo único que le está sigue en, la construcción. lo único que está en alza era el vehículo en venta, vehículos Sí. de tamaño chico y tabaco. Después todo en caída. Todo en caída. Todo en caída porque justamente tenés una caída de los ingresos. Sí. En esa caída del tipo de cambio, el blue, tenés una caída que se basa en la caída del consumo y en alza de precios. ¿Cuántas personas hoy tienen que vender los ahorros que pudieron juntar para poder sostenerse durante un mes? sí. Bueno, ahí está el otro punto, que es que el gobierno nacional hace esto para ir a la recaudación de esos dólares que están guardados y sacar de los dólares de circulación, Debajo Debajo del colchón. debajo del colchón. Que ahí sería la pregunta Y de se nos van. si esto es para seguir, tienen como objetivo el plan de dolarización. Ellos lo tienen como objetivo, pero ya ese plan fue rechazado por el Fondo Monetario y también por Estados Unidos, que es el que le tiene que proveer de los dólares. Ellos muestran como exitosa la negociación con el fondo y el fondo los está mirando. No es que esto haya sido exitoso. En un momento Con hasta cierto dijeron que el fondo recelo. les iba a dar el dinero. ¿Cómo? Los mira con, digamos, con cierto recelo. Exactamente. Justamente hay algo que decían hoy los diarios, es que este supuesto pacto de mayo era para satisfacer el pedido del fondo de establecer algún tipo de estabilidad política y no tiene otro objetivo. Por otro lado, habían dicho que el fondo le iba a dar los dólares para dolarizar. Bueno, quien conoce al fondo sabe que el fondo tiene dos tipos de préstamos y justamente para dolarizar no le va a prestar dólares. Acá coincidieron ¿Cómo la es eso segunda de los dos tipos de préstamo? El fondo te provee por estatuto dos tipos de préstamo. El préstamo stand-by, que es el préstamo puente, y después el acuerdo de facilidades extendidas, que es bajo el que estamos nosotros. Bien. No tiene otro menú. No presta otra plata. ¿Cuánto tiempo se puede mantener así la economía argentina? Digamos, ¿no? En esta quizás podemos decir que es una estanflación finalmente. Sí, totalmente. Tenés inflación y caída de la actividad económica. Claro. Esa estanflación. ¿Y Él cuánto lo había tiempo? anunciado, él quería llegar a una estanflación. Sí. La idea de los libertarios es que todo se haga percha, entonces después todo resurge como el ave fénix. Claro. O sea, va a haber un rebote sí o Bueno. sí. Bueno, yo no creo que esto pueda suceder porque vos me preguntabas hasta cuándo. Voy a repetir hasta el cansancio una frase de Carlos Heller. El límite del ajuste lo tienen los ajustados. Lo que venimos diciendo hace tiempo, cuando esto empiece a impactar con mayor impacto en la clase media. Sí. En la clase media, pero aparte vos tenés todos los sectores perjudicados. La semana que viene tenemos un paro en las universidades porque le dieron el mismo presupuesto que en 2023, o sea que se te agota en marzo-abril. Sí. Bueno, tenemos el recorte en el CONICET con la disminución de las becas. CONICET, universidades, salarios docentes, eliminación del FONIT, el tema del transporte, el aumento del precio, del costo del boleto, todo apunta a que la presión social aumente. Y espero que la salida no sea solo la de la ministra Bombón, como le dicen en el Destape, porque justamente esa sería la peor salida. Sí. Perdón, Sandra Petobel, ¿estamos hablando? No, la ministra Bombón le dicen Bullrich. a Patricia Bullrich. Ah, ok. Patito Montonera. Ok. Y podía ir por cualquier lado Claro, ese Patito. apodo.
Claro. Bien. Bueno, Clara, Ministra Bum Bum, porque su respuesta es represión. Sí. claro, siempre. claro. El ruido que haría, digamos, una explosión, por así decirlo. Clara, Exactamente. nos estamos quedando sin tiempo. Si querés, quizás cerrar un poco la idea. Bueno, la idea es que motosierra y licuadora fue anunciado por en su momento candidato, hoy presidente Milei, y está funcionando. Claro, que lo que no te dijo, que el ajustado ibas a ser vos. Sí, totalmente. Bueno, Clara, como siempre, muy clara. Gracias Clarísima. por lo que va a ser acompañarnos en esta temporada 2024 en Doblar las Campanas para ir entendiendo económicamente qué sucede en nuestro país. Bueno, lo vamos a ir haciendo Sí. porque se trata de entender. Excelente. Bueno, Clara, muchas gracias por la comunicación. Vamos a estar hablando la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Un abrazo muy grande. Pasó entonces Clara Rasu, nuestra economista de cabecera, haciendo su columna de economía como todos los jueves en Dobla las Campanas. Gran introducción, Sí. realmente explica un poco lo que es, lo que está sucediendo en el país y lo que va a seguir sucediendo en los próximos meses hasta que se ponga un freno, obviamente. Nosotros entonces ahora vamos a irnos con un poco intoxicados con África y seguimos con mucho más de Doblan las Campanas. Y muchas selvas.